19:09 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Crisis en Estados Unidos, migratoria, crisis política, crisis institucional, también podríamos decir, porque se están viendo esas imágenes cada vez más frecuentes en lo que refiere a la frontera de Estados Unidos, que está en boca de todos, porque también han habido opiniones de otros dirigentes, de otros líderes, de otros funcionarios en el mundo, como ha sido el caso, por ejemplo, de Rusia, porque ha habido un problema serio durante la semana pasada, durante el fin de semana, en lo referido a Texas. Esto, bueno, generó incluso trending topic, era en las redes sociales, sobre todo en Twitter o X, vinculado al tema Civil War, guerra civil en Estados Unidos, y algunas ideas y algunos argumentos que podrían hablar básicamente de una secesión, de una separación de lo que es Texas y algunos otros estados, porque no hay que olvidarse que también hubo 25 estados en Estados Unidos justamente que apoyaron la decisión del gobernador Greg Abbott, un gobernador republicano, uno de los más reconocidos, de los más importantes, por supuesto, aparte de ser justamente gobernador de Texas, un país que si solo Texas se separara estaría... Un estado. Un estado que si solo se separara, sería un país independiente que tranquilamente podría, gracias a su referencia al PBI, estar entre los 10 primeros en el mundo. Así que imagínense lo que produce en lo referido a la cuestión energética. También se dio a conocer que Biden tuvo pareciera ser una reprimenda contra Texas porque ha suspendido a Estados Unidos lo que es la exportación del gas natural licuado, una tremenda, terrible locura, basándose en las cuestiones del cambio climático y el empezar a utilizar menos gas natural licuado, bueno, lo que favorece en sí, por supuesto, a Rusia en este caso. Pero también hay que decir que cómo surge este problema en Texas. Bueno, en la frontera hace un tiempo ya que se vienen viendo grandes cantidades de personas que intentan o incluso atraviesan tranquilamente, esto gracias a las políticas de Biden, que dio desde que comenzó órdenes ejecutivas de Donald Trump que fueron eliminadas, ¿no?, y reemplazadas por nuevas órdenes ejecutivas, y la detención básicamente de la construcción del muro, por ejemplo, la falta de financiamiento a este muro. Entonces ha generado tal crisis que un poco más de 308.000 encuentros en la frontera. Eso fue lo que se dio en diciembre, récord histórico en Estados Unidos, 308.000 aproximadamente encuentros en la frontera solamente en el mes de diciembre, Entonces todo esto ha traído esa crisis y esa respuesta de parte de, en este caso, Texas, que es realmente el único estado que responde con contundencia. Había colocado y aún se mantienen unas alambradas cerca de la frontera, en unos territorios de propiedad privada, con el permiso obviamente del dueño. Estas alambradas básicamente lo que hacen es cumplir una función de muro. Donde no existe un muro, justamente intentan atravesar y se encuentran con esta alambre de púas, de concertina, como lo conozcan. Y hubo justamente un juez en Texas, como inició todo esto, un juez de Texas que había pedido justamente al gobierno de Texas, al estado, que quitara el alambre de púas. Por otro lado, por supuesto, hubo una respuesta de parte del gobierno de Texas, del gobernador Greg Abbott. Fueron a un tribunal de apelaciones, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, donde fue allí donde el juez federal le dio la razón justamente al gobierno de Texas de que se mantuviera este sistema de alambrados que impedía a la patrulla fronteriza que responde al gobierno federal de Estados Unidos, digamos a la administración Biden, y por lo tanto luego de ello la siguiente instancia era ir a la Corte Suprema. Fue el gobierno federal, la administración Biden, que recurrió entonces a la última instancia, la Corte Suprema, donde se dieron con una sorpresa, yo diría, porque la mayoría republicana de estos jueces, llamados conservadores, terminaron en una votación muy cerrada, 5-4, donde terminó triunfando, básicamente podría decirse triunfando
La administración Biden, ¿no es cierto? Entonces, de los 5 votos, como les decía, mayoría conservadora, justamente se unieron a algunos conservadores muy curiosos y extraños, yo diría, porque ha habido algunas votaciones que han hecho en el pasado respecto a otras cuestiones que también han sido siempre los mismos, sobre todo en el tema de las elecciones de 2020, pero Sonia Sotomayor, por ejemplo, Brown Jackson, tenemos en este caso jueces demócratas que se unieron justamente, Elena Kagan, a los votos de los otros dos que eran supuestos conservadores, como les decía, Amy Coney Barrett, por ejemplo, una de ellas que fue designada por Donald Trump, y después tenemos el caso de John Roberts, que es el presidente de la Corte Suprema, también nombrado en su momento por George Bush, es decir, los dos republicanos, ¿no es cierto?, uniéndose a los demócratas en favor del gobierno de Biden. Por el otro lado estaban los jueces, la eminencia Clarence Thomas, por supuesto, el juez negro afroamericano, la verdad el más respetable de todos, un juez impecable en todos sus fallos, hasta ahora no hay nada que cuestionarle. También está Brett Kavanaugh, por supuesto, otro de los jueces republicanos, Neil Gorsuch. Bueno, para que se entienda, esto terminó justamente en una respuesta del gobierno de Texas que dijo: no, nosotros vamos a mantener esta alambre de púas y esta alambre de concertina, sí oración. Y ahí sobre ese punto quiero hacer una aclaración, justamente porque se han valido de la respuesta del gobierno de Texas, de lo que es el gobernador Greg Abbott, para sostener como que Texas estaría yendo en contra de lo que es el propio Estados Unidos. Voy a hacer una pequeña aclaración sobre ese punto, que es lo siguiente. Es un tema muy interesante porque, insisto, Estados Unidos está al borde de una guerra civil. Pasa que pasa desapercibido, y no es un tema menor que una potencia como Estados Unidos eclosione. No es un tema menor para el resto de Occidente. Miren, no es que Greg Abbott está ignorando o desafiando a la Corte Suprema en ese sentido. Al contrario, es todo lo contrario. Lo que Abbott no puede ignorar respecto a la Corte es que no es que Texas haya decidido unilateralmente erradicarse de lo que es la sujeción jurídica dentro de los términos de una federación. Uno tiene que ver aquí, por un lado, lo que la izquierda está diciendo, lo que los demócratas plantean como palabras que son inexistentes de lo que ha referido a la Corte, a lo que realmente la Corte sí dijo. Entonces, vemos que Biden normalmente elude, ignora, desafía, degrada a la Corte Suprema. Y los demócratas salen a aplaudir ese tipo de actitud. Los líderes del Senado y las organizaciones de los medios son cómplices también de esta cruzada en contra de la Corte. Ahora bien, es cierto que Biden tiene el poder de intensificar la lucha, tomar el control federal, incluso ya intervenir en ciertas cuestiones institucionales, a nivel internacional incluso. Pero se están olvidando de un tema que es fundamental aquí. Lo que la Corte hizo, y que es aquí donde Biden no puede pasar por encima de la Corte, lo que la Corte hizo fue anular una orden contra el Departamento de Seguridad Nacional que impedía al gobierno federal cortar las cercas de cuchillas a lo largo de la frontera. Nada dice la Corte respecto a que Texas no pueda erigir una cerca. Su derecho a autodefensa, como lo dice Greg Abbott en el comunicado. Exactamente. Una cosa es que la Corte, insisto una vez más, haya anulado lo que es que el gobierno federal pueda hacer X, Y o Z con la frontera, que lo tienen que respetar, y otra cosa es muy distinta a lo que pueda hacer Texas, para que la gente lo entienda. Una cosa es que haya una disposición, supongamos, de mi ley respecto a cómo manejar la aduana en el paso de Chile, y otra cosa es distinta a lo que decide el gobernador de Mendoza dentro de lo que son las facultades propias de su competencia. Las patrullas fronterizas lo que hacía era cortar la cerca, es decir, provocar un daño en lo que refiere a una cuestión estatal, del Estado, ¿no es cierto? Un material del Estado. Límite del Estado. Claro, exactamente. Y ahí es cuando intervienen y dicen, no,
En todo caso, no hay que romperla, no hay que cortarla. De últimas, lo que se tiene que hacer es correr la cerca, pero de ninguna manera violentar, ¿no es cierto?, lo que es propiedad estatal. Entonces, ahí surge esta declaración después de Abbott que dice, están avasallando básicamente al Estado, y justamente se da la respuesta de 25 estados, de otros 25 gobernadores, que dicen, apoyamos a Texas en lo que es su decisión de la autodefensa ante tamaña cantidad de inmigrantes que, claro, no los recibe Washington. Porque Pero el tema es que, claro, primero colapsaría Texas, pero el resto de los estados dicen, ¿qué va a pasar cuando esta gente se canse de Texas y tenga que venir a nuestros territorios? Y ahí vos Y cuando el gobierno federal quiere intervenir también sobre la soberanía de estos estados. Sí, y vos sabés que Tucker Carlson dijo, al propósito de esto, dijo, acá hay un plan mucho mayor, ¿por qué quieren que pasen todas las grandes cantidades? Porque vos sabés que en Biden genera un proyecto de ley que acaba de último momento de decirse que no se han llegado a un acuerdo con este proyecto de ley que habría llevado calma, ¿no es cierto?, a la cuestión fronteriza, a la disputa. Bueno, no están todavía encontrando la solución en este momento a un proyecto de ley, que ¿sabes lo que dice el proyecto de ley de Biden? Increíble, ¿no? Sí. Esto, mire, fíjese la locura que significa este gobierno en Estados Unidos. Dice, bueno, vamos a limitar a 5.000 encuentros con inmigrantes ilegales por día, para que no se lleguen a estas cifras de escandalosas como que las nombré recién. 5.000 por día, está bien. En 10 días son 50.000. Y en un año son 1.800.000. Así que si se organizan. Un país entero. Exacto. Si se organizan, muchachos, yo le diría a toda América desde el sur, organícense, hagan 5.000 entradas por día que van a entrar a Estados Unidos, no hay ningún problema. Y es más, los van a distribuir en otros estados. Y como dice Tucker Carlson, van a generar unos 200.000, con unos 200.000 inmigrantes en distintos estados, le van a ganar la elección a Donald Trump. Así que ahí está el problema de la gravedad que significa esto. Por eso es importante justamente lo que estamos tratando acá, porque esto es definitorio en una elección. Es decir, falta un Trump años. Que si gana se retira de la OTAN presuntamente. Por ejemplo, se puede retirar de la OTAN. Se corta el dinero hacia Ucrania. Se corta el dinero hacia Ucrania. Se vuelve a retirarse del Tratado de París. Que digamos que no va realmente hacia Ucrania el dinero para Ucrania. No, pero hay como dice cierto político, hay filtraciones en el dinero para Ucrania. Arrestaron a 5 ucranianos porque se habían robado 40 millones de dólares. La semana pasada. No, digo, pero más allá de monto, o sea, es algo que le importa al mundo entero. Sí. Entonces, acá lo que hay es una desesperación de los demócratas porque están viendo que Trump hoy, si las elecciones son hoy y si fuesen transparentes, hoy arrasa en Estados Unidos. Hizo una promesa Trump. Vos sabés que hizo una promesa la semana pasada. Dijo, el primer día que yo inmediatamente asuma, inicio el proceso de deportación masivo más grande de la historia. Lo dijo en un discurso y lo dejó asentado. Así que esto es lo que se está jugando Trump, porque por ahí se escucha, ¿no? Algunos dicen, no, Trump es una oposición, ¿no es cierto? Esa disidencia controlada. Trump está yendo con el acelerador y va, pero a cara de perro, como se dice, ¿no? ¿Y no tuvo ningún conflicto con Putin? No, aparte de esto de que no tuvo ningún conflicto ni con Putin, ni con Kim Jong-un, tampoco. Hasta con Xi Jinping tuvo algunas rispideces, pero se entendían, es decir, no había... Pero también la dependencia comercial. En la época de Trump no había dependencia comercial hacia China, y que ahora, hoy sí la tiene Biden, con lo que fue la transición energética con el tema de la energía verde, porque ahí está el tema de los autos eléctricos, las baterías de litio. Bueno, hay un mecanismo justamente de corrupción que se está jugando el Estado profundo, el Deep State, como se lo suele decir, que estas definiciones yo creo que estarían más o menos, quizás coinciden o no, en una de las elecciones, por lo menos las elecciones más importantes del siglo, de este siglo por lo menos. Entonces, bueno, para finalizar, simplemente agregar que esta disputa no está terminada y este ofrecimiento realmente va a ser muy complejo de aceptar. 5.000 inmigrantes por día, imagínense 1.800.000 nuevos inmigrantes. Los republicanos se van a tener que poner firmes porque el que negocia y acepta esto, ya me los imagino, son los Rinos, McConnell, Graham, bueno, los mismos de siempre. Pero esto queda para Estados Unidos, para el pueblo estadounidense, como va a ser una gran lección que van a tener que aprender, porque, como dice Trump, ¿no? Con Joe Biden, este país no va a sobrevivir. Así que, bueno, lo dejo en este punto. Continuaremos con más novedades de acuerdo a lo que se dé en referencia a esta noticia que puede desatar un desastre en Estados Unidos. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción del video se ve nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.